Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Listos para conversar con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Acaba de llegar del Vaticano, fue noticia. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? ¿Cómo se dio esa conversación con el Santo Padre? ¿Qué hablaron? Bueno, nosotros estuvimos allá después de una serie de coordinaciones que hubo con la Nunciatura. También lo conversamos con el Monseñor López Castillo, quien es el arzobispo de Barquisimeto, y en el marco de la construcción de un gran monumento que se erige en Barquisimeto, un monumento en tiempos turbulentos, pero un monumento a la paz, que se lo planteamos en una oportunidad al propio presidente de la República. Y allí estamos demostrando que en una mancomunidad de esfuerzos del gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos municipales, con la voluntad y el acompañamiento de la Iglesia Católica, estamos levantando una obra espectacular que no tengo ninguna duda va a ser un referente, no solo para la región, va a ser un referente para el mundo. Es el monumento mariano más grande que se conozca en el mundo actualmente, un monumento de 62 metros de altura, con la participación no solo del intelecto, de la creatividad, sino del conocimiento técnico de arquitectos e ingenieros de Barquisimeto. Y allí hemos venido revisando junto a la Iglesia, pero también con el propio Ejecutivo Nacional, la posibilidad de que su santidad, bueno, pueda ser partícipe fundamental de la inauguración de esta majestuosa obra. El diputado Julio César Reyes, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Barinas, me acompañó. Fuimos recibidos por el Papa en un encuentro muy breve pero fructífero, alentador, esperanzador. Le hicimos planteamientos que tienen que ver con el país, un poco la situación de crisis que atraviesa Venezuela. Conoce de la situación de nuestro país, incluso me comentó que lo ha conversado con el presidente de la República. Me dijo así textualmente: dialóguense y encuéntrense como hermanos. Y hay posibilidades de que usted pueda visitarnos, su santidad, coordínenlo. Para ello la reunión con la Iglesia a través de la Conferencia Episcopal e incluso con el Gobierno Nacional. Todos conocemos no solo de su sensibilidad, su humildad, pero también de gran intermediador para la resolución de los problemas de los países, pero fundamentalmente un gran articulador en la resolución de los problemas de los pobres, su santidad, el Papa Francisco. Fue clave en estos momentos de diálogo entre el gobierno de Cuba y de los Estados Unidos, fue clave la voluntad, y no solo la voluntad, la intercepción de su santidad. Frente a la crisis agobiante que vive Venezuela, el momento de gran incertidumbre, de confrontación política, etc., sería para nosotros más que una bendición que su santidad nos acompañara y que además de eso nosotros pudiéramos marcar un hito desde Lara en la historia no solo de Venezuela y las repercusiones que ello puede tener en la región y en el mundo en esta situación tan convulsionada, para mandar un mensaje de unidad, pero también de encuentro, de reconciliación para alcanzar la paz, que en fin de cuentas es lo que aspiramos la mayoría de los venezolanos. A propósito de la paz, el nuncio apostólico, la máxima representación del Papa en Venezuela, insiste en el diálogo. Pero en medio de esta situación surge este conflicto con el gobierno de los Estados Unidos. El Ejecutivo está solicitando recolección de firmas y ha sido un mensaje consecuente y recurrente. ¿Cuál es la lectura de Henry Falcón? Porque incluso se ha dicho que la oposición, en líneas generales, la que está organizada formalmente en la MUD, ha sido blanda en la reacción. Mira, yo creo que ha sido un gran error del gobierno de los Estados Unidos. Creo que una acción sin duda alguna desproporcionada. Venezuela no constituye para nada una amenaza para un gobierno, para un país, cuando nosotros somos genuinamente reconocidos como un país donde no solo se promueve la paz, sino que la historia así nos lo ha reconocido. Que tenemos nuestras propias diferencias, nuestros conflictos internos, como los tiene cualquier país del mundo. Bueno, esas diferencias y esos conflictos internos debemos resolverlos los venezolanos.
Yo dije en un programa hace unos días atrás que rechazaba y condenaba, y lo sostengo hoy más que nunca, la injerencia de cualquier gobierno en los asuntos internos de nuestro país, en razón del pronunciamiento del gobierno del señor presidente Obama. Y hoy lo sostengo. Los asuntos y las diferencias y los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Pudiéramos decir nosotros que ese comunicado del gobierno de los Estados Unidos, sin duda alguna desproporcionado e injerencista, termina haciéndole un flaco servicio a la oposición venezolana. Fue un error de los Estados Unidos. Y nosotros, no solo por tener una visión distinta al gobierno, podemos aceptar ni de los Estados Unidos, ni de Cuba, ni de China, ni de Rusia, ni de ningún país del mundo que venga a entrometerse en los asuntos que son propios de los venezolanos, reconociendo primeramente el principio de autodeterminación de los pueblos recogido por nuestra Carta Magna. Es, más allá de la diferencia política, una posición nacionalista en función del respeto a nuestra soberanía. En razón de ello, el Ejecutivo ha adelantado toda una campaña, de encuentros con otros países, otros gobiernos, un proceso de recolección de firmas, un documento que yo honestamente no lo he leído, no lo conozco. Sin embargo, no tengo ningún complejo en analizarlo, revisarlo. Hoy vamos a sostener una reunión con el Comité Ejecutivo de mi organización política Avanzada Progresista. Nosotros estamos, un poco en la idea de producir un documento propio como ciudadanos, en mi condición de gobernador, pero también en nuestra condición de factor político aliado a la unidad democrática del país, en el marco del progresismo, del pensamiento y la filosofía progresista, para producir un documento también que recoge el sentimiento de la mayoría del país en función de la no injerencia del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Gobernador, las primarias, ¿está dicha la última palabra en el caso de Lara o del resto del país? Usted, como integrante de la unidad, ¿cómo ha venido revisando esta situación donde ha habido un acento de polémica por parte de algunos dirigentes, algunos miembros de la MUD que no están conformes, que incluso dicen que el mecanismo de las primarias no solamente organiza, sino que también entusiasma y une alrededor de una expectativa? Es que ahí hubo un análisis también y un diagnóstico muy serio y además responsable, y donde hubo un avance significativo en los procesos electorales. Tengo entendido, hubo primarias solamente en 18 espacios privilegiados en el país. Ahora creo que son 35 procesos de primaria a lo largo y ancho de toda Venezuela. Ahora, se estimó, de acuerdo a la caracterización de cada entidad, no solamente el método de las primarias, sino el método del consenso, ambos, un método mixto, de manera que una vez revisado el reglamento de elecciones que regula la actividad de la Mesa de la Unidad Democrática, se acogieron los dos métodos según la participación no solo de las organizaciones políticas, sino también de las organizaciones sociales. ¿Cuál es la idea donde está planteado el consenso? Que se tenga la suficiente amplitud para que no solo se tome en consideración representantes, líderes de organizaciones políticas, sino también líderes de organizaciones sociales. O sea, que tenga también conocimiento la organización de la Unidad Democrática en esa entidad, de las fuerzas sociales, de la sociedad civil, en la participación de ese proceso de escogencia, a los fines de que tengamos líderes de verdad auténticos que puedan representar un sentimiento real frente a las expectativas del ciudadano para alcanzar una mayoría que debe ser la prioridad en la Asamblea Nacional, y desde allí iniciar el proceso de reinstitucionalización del país y generar la confianza para poder rescatar a Venezuela del estado de caos y de crisis económica, política y social que atraviesa actualmente. Lo que yo considero que es un error es no tomar la calle, al barrio, al campo, a buscar allí las conciencias necesarias para que ellos se conviertan en votos y generar toda una diatriba
que prácticamente nos entretiene en esto y nos genera, lejos de fortalezas, debilidades. Yo creo que aquí lo que hay es que dejar la quejadera y ponernos a trabajar, y el trabajo no se hace exclusivamente desde los medios de comunicación social. Hay que ir a patear los barrios, hay que meterse en los campos, hay que asociarse en la consecución de resolución de los problemas de la gente, identificarse con ellos y hacer planteamientos claros en el medio de esta situación tan confusa. Gobernador, quiero llevarlo ahora a un punto que ha tenido muy preocupada a la gente, incluso motivó un pronunciamiento del propio presidente de la República, de la fiscal general de la República, y es esta ola de rumores. Tiene un aspecto comunicacional, tiene un aspecto social, diríamos también situacional, sobre los tiempos que corren en el país, asociados a la inseguridad y a la incertidumbre. ¿Qué puede estar detrás de todo esto? ¿Qué debe hacerse en aras de lograr una verdadera convicción en la sociedad, en el sentido de que estas cosas son producto de un laboratorio? Sí, fíjate, a mí me preocupa mucho que esto esté ocurriendo en nuestro país y debe llamar la atención de todos los ciudadanos, independientemente de su condición o su visión política, que se habiliten las redes sociales de manera irresponsable, y yo diría que hasta criminal, para poder avanzar en la consecución de objetivos de un sector, llámese como se llame el sector, porque aquí hemos visto ciertamente un país muy polarizado, o una política extremadamente polarizada que le ha hecho mucho daño al país. Pero hay sectores extremistas que, gracias a Dios, son minoría, que pretenden incidir en la conducta de la gran mayoría. Yo mismo he pasado por eso. ¿Cuántas campañas, Eduardo, de laboratorio contra mí? Esto ahorita de los niños. ¿Y cuántas otras campañas cuando tú no te acoges al camino que en mi criterio está alejado de la racionalidad o de la racionalidad y el sentido común? O sea, los que creen que es que te van a meter por aquí como que si uno fuera un llevado de la mano, pues tú tienes que salir a repetir lo que ellos dicen. La otra semana, por ejemplo, inventaron de mí por tercera vez. Yo dije en un programa de opinión, hablé de esto con la misma contundencia que lo estoy haciendo acá. Jamás respaldaría la injerencia de ningún país, llámese Estados Unidos o quien sea, en los asuntos internos de mi Venezuela. Jamás lo apoyaré. Y salieron incluso, me inventaron una campaña. Incluso dos comunicadoras sociales, que no tengo por qué nombrarlas, pero de manera vehemente contra mí. Después de eso íbamos al Vaticano con el diputado Julio César Reyes, inventaron por tercera vez aquella campaña que María Gabriela, la hija del expresidente Chávez, que tiene un partido, que Henry Falcón está en el partido, que se reúne no sé qué cosa. Te lo juro, yo no conozco a María Gabriela. Yo solo le profeso a ella el respeto que debo profesarle a cualquier mujer. No la conozco. No participo en lo absoluto de ninguna conjura de ningún partido político. Yo soy adversario del gobierno. Ahora, soy un adversario con criterio y con racionalidad. A mí no me van a poner a repetir cosas que yo no comparto. Yo recuerdo, por ejemplo, en estos últimos meses, aquí se habló, Eduardo, de la salida. Dije, no la comparto. La guarimba, no la comparto. No estoy de acuerdo con la constituyente, con el Congreso Ciudadano. Y dije, y no suscribo el documento de la transición. Y soy adversario al gobierno. Tengo una posición distinta al gobierno, pero tengo criterio y actúo racionalmente bajo el esquema del sentido común. Gobernador, se agotó el tiempo. Gracias por esta visita. A ti, Eduardo. Saludos a nuestra Lara querida. Por allá te esperamos.